Muy bien. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a comenzar. En primer lugar, agradecer a CE Salud por la invitación a esta masterclass. Muchas gracias. En esta sesión quiero compartirles algunos de los elementos más importantes que hemos visto durante los últimos años en términos de los retos a los cuales se enfrenta un departamento de ingeniería biomédica o de conservación y mantenimiento. Para comenzar, voy a presentarme. Mi nombre es Carlos Santos, soy director de operaciones y cofundador de Biosec. Yo vengo del área de tecnologías de la información. He tenido la fortuna de trabajar en distintas industrias, desde manufactura, servicios financieros, banca, entretenimiento y también servicios de salud. Y durante estos distintos proyectos y experiencias profesionales, he tenido la fortuna también de dirigir equipos grandes distribuidos en distintas ubicaciones. Eh, con respecto a mi formación, tengo un MBA por EUD Business School, una especialización en ciencia de datos, certificación como Scrum Master y algunas otras certificaciones en tecnología. Soy creador y dueño de un generador automático de código que permite acelerar el ciclo de vida del desarrollo de software en un orden de magnitud. Y también soy co-creador y dueño de Biodata, que vamos a platicar también en un momento más. Vamos a platicar un poco de lo que hacemos en Biosec. En Biosec tenemos tres tipos de servicios principales. El primero son los servicios de información, específicamente con Biodata, que es una herramienta de gestión de activos hospitalarios. El segundo tipo de servicio tiene que ver con consultoría de TI y de negocios, específicamente en temas de estrategia, análisis de mercado, así como en tecnologías de la información, en las áreas de cloud, analytics, mobility, Internet de las cosas, integración de sistemas, así como gestión de proyectos basados en PMI y en Scrum. Y finalmente, los servicios de consultoría de sistemas de salud, donde cubrimos todo el ciclo de vida de la cadena de valor en hospitales. Bueno, vamos directo al, al- al punto central de esta clase. Al inicio de la plática, hacía una pregunta a la audiencia para que me compartieran los principales problemas a los que se enfrenta un departamento de ingeniería biomédica o de conservación y mantenimiento. Y agradezco a las personas que amablemente me dieron su opinión. Margarita, María Luisa, qué gusto verte. Paola, muy bien. Las respuestas son diversas. Por aquí Margarita nos comenta los retos de estandarización de la nomenclatura. María Luisa nos comparte que son varios retos, el uso eficiente de los recursos del departamento, totalmente. Control de inventario, gestión y proceso administrativo, gracias Paola. La productividad. Eh, pues muchas gracias, coincido con ustedes. Son muchos y múltiples los retos a los que se enfrenta un departamento de ingeniería biomédica o de conservación de mantenimiento. Para esta masterclass voy a compartirles lo que hemos observado dentro de Bioset en estos años que llevamos trabajando. Lo que hemos visto es que la mayor parte de los responsables de departamentos de tecnología están bastante ocupados atendiendo retos que vamos a hablar que son operativos, es decir, desde que un activo en específico se descompuso, un proveedor no está respondiendo de manera oportuna, hay personal que faltó. Y lo que hemos visto es que, salvo algunas excepciones, la mayor parte del personal de los departamentos tienen muy poco tiempo para intentar buscar o articular una solución estructural a los retos a los cuales se enfrentan cotidianamente en,
Decimos que estamos apagando incendios cuando vamos de lo urgente a lo urgente y nos queda muy poco tiempo para atender la causa raíz. En los hospitales con los que hemos trabajado, eh, salvo algunas excepciones, vemos este esfuerzo intenso que hacen los responsables de los departamentos de ingeniería biomédica para atender los distintos incidentes que se presentan y dar servicio a las áreas médicas. ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué tendría que hacer distinto? Para esta masterclass vamos a aplicar un método de 360 grados para analizar tres problemas que ahora les voy a compartir. Lo vamos a hacer a través del análisis de estrategia, de procesos, de personas, de herramientas y de información para la toma de decisiones. Los tres problemas que vamos a analizar son, el primero, la falta de recursos financieros y humanos para atender los requerimientos biomédicos, instalaciones o infraestructura. El segundo tiene que ver con activos o tecnología obsoleta, equipos médicos, instalaciones, tecnologías de la información, etcétera. Y el tercero es un problema que, especialmente en estos tiempos, es importante darle una repensada que tiene que ver con la corrupción en la contratación de bienes y servicios. Lamentablemente en los hospitales y en general en las organizaciones es algo que cuando sucede, bueno, tiene impactos negativos, no únicamente para las áreas de tecnología o de activos, sino para toda la organización. Muy bien, vamos a comenzar con el primero. El primer problema, la manera como lo estamos articulando es la falta de recursos financieros y humanos para atender los requerimientos de las áreas técnicas. Eh, ya podrán darse cuenta que la manera en cómo lo articulamos tiene una razón y tiene que ver con, primero, entender qué es lo que está en el alcance, cuál es el requerimiento de los departamentos tecnológicos o de activos. Para saber cuál es el alcance que tienen estos departamentos, hay una serie de elementos que vamos a revisar poco a poco. Eh, Viéndolo desde otra perspectiva o refraseándolo, para saber qué es lo que hace falta, primero hay que saber qué es lo que hay en el alcance. ¿Ok? Y lo voy a dividir en dos columnas. Por un lado, qué es lo que hace falta en términos de activos y por otro lado, qué es lo que hace falta en términos de servicios. Para saber cuál es el requerimiento de activos o de bienes, primero hay que conocer los requerimientos de los servicios médicos en términos de morbilidad y de mortalidad. Evidentemente, a partir de ahí podemos derivar a través de la experiencia o a través de modelos cuántos activos se necesitan para atender esos servicios médicos. Con respecto a la pregunta enfocada a los servicios, específicamente servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, lo que necesitamos saber primero es cuál es el inventario de activos a los cuales vamos a dar mantenimiento. Como pueden ver, la información de estas dos iniciativas, vamos a llamarlas de esta manera, las vamos a categorizar como información. Necesitamos conocer tanto los requerimientos de movilidad y mortalidad como el inventario de activos, el inventario total, completo y correcto. Digamos, eso describe lo que aquí tenemos como inciso A. Voy al inciso B y es cuál es la capacidad instalada tanto de bienes como de servicios. Para conocer la parte de bienes, tenemos que conocer cuáles son los activos que tenemos y cuál es la información de la productividad de estos activos. Nuevamente, aquí tenemos una iniciativa que vamos a clasificar como de información, eso es lo que dice en el mnemónico INF, de información y un consecutivo.
Con respecto a la capacidad instalada de servicios, necesitamos conocer primero cuál es la capacidad instalada que tenemos en el personal interno, incluida la productividad. En uno de los puntos comentaban acerca de la productividad del departamento. Totalmente. Esto tiene que ver con información. Si nosotros queremos saber cuál es la capacidad instalada, no es únicamente cuántas personas, sino cuál es la productividad. Voy al inciso C. ¿Cuál es la capacidad adquirida de bienes y servicios? Mismo caso, para saber la capacidad adquirida de bienes, es decir, cuántos bienes estamos adquiriendo, ya sea de manera directa o a través de servicios integrales, necesitamos información. No es únicamente conocer el contrato o los contratos, sino en términos agregados, cuántos activos y qué productividad estamos adquiriendo. Y del lado de servicios, que son todos los contratos de mantenimiento, correctivos y preventivos, necesitamos conocer esa información. Todos estos elementos que acabamos de platicar nos dan la información tanto de cuál es el alcance y cuál es la capacidad instalada. Ahora bien, vamos a la segunda parte de este elemento que tiene que ver cuántos recursos financieros y humanos hace falta. Como podrán ver de este planteamiento, en realidad estamos hablando en términos aritméticos de sumas y restas. ¿Cuál es el alcance? ¿Cuánto tenemos? ¿Y cuál es la diferencia? Lo que hay que hacer es cotizar. ¿Ok? En todos estos casos, en el caso de este problema que estamos revisando, estamos hablando de iniciativas que tienen que ver con información, con procesos que necesitan estar dentro del departamento. ¿Okay? Y adicionalmente agregaría yo que una iniciativa estratégica de los departamentos de ingeniería biomédica y de conservación y mantenimiento es conocer con certeza cuál es el alcance de bienes y servicios que necesitan cada departamento tanto adquirir como mantener. Es importante conocer esto porque de lo contrario, solamente para regresar un poco, pero enfatizar este punto, cuando no conocemos, cuando tenemos esta falta de recursos financieros y humanos para atender requerimientos, tenemos impactos no únicamente de un incremento en el inventario no funcional y incremento en la métrica downtime, que es el tiempo que pasa un activo sin que sea funcional, sino que hay un encadenamiento de impactos hacia los servicios médicos, que va desde la interrupción en los servicios, la degradación en la calidad de los servicios médicos, así como el riesgo de afectación al paciente y al operador técnico. Por eso es muy importante y es una de las responsabilidades de los responsables de departamentos de ingeniería biomédica y de conservación y mantenimiento, asegurar que el inventario no funcional está en los mínimos y que el downtime se va manejando para que sea también lo menos posible. Bueno, con esto, como pueden ver, hay una serie de iniciativas que hay que hacer. Hablaba hace un momento de un planteamiento aritmético que estoy describiendo en este momento, que tenemos los requerimientos de bienes y servicios menos la capacidad instalada, menos la capacidad adquirida, nos da el gap que vamos a tener de bienes y servicios. Sin embargo, la complejidad que tienen los responsables es que este cálculo sucede mes con mes. Estamos hablando de un sistema complejo porque el gap que tenemos en un mes en específico no es el gap que vamos a tener al día siguiente o el mes siguiente. Controlar este sistema complejo requiere bueno, además de una determinación para poder minimizar esta diferencia, requiere de herramientas, requiere de procesos, porque estamos hablando del sistema complejo que es el hospital y específicamente
en lo que compete a los departamentos de tecnología y de activos en el hospital. Vamos a platicar del problema número 2. El problema número 2 que seleccionamos tiene que ver con estos activos o tecnología obsoleta. Cuando tenemos esta situación, se suele incrementar el costo de mantenimientos correctivos, hay un bloqueo de los recursos financieros y hay un incremento en la métrica de downtime. Evidentemente, todo esto tiene un impacto en las áreas médicas, son los mismos impactos que tenemos del problema anterior. Y para solucionar este problema, eh, eh, obviamente también estamos de la información previa que hablamos en la solución del problema 1, pero adicionalmente hay que priorizar el decommissioning, la salida de estos activos y tecnología obsoleta con un criterio. Primero hay que saber cuáles son los activos que ponen en riesgo al usuario final o al operador del activo. Cuando el mantenimiento excede el costo de reemplazo, sería en segundo lugar, activos con refacciones y o consumibles descontinuados y finalmente todo lo demás. Todo esto es información. ¿Cómo vamos a sacar esa información en un tiempo razonable? Eh, una de las cosas que hemos visto es que obtener información de las carpetas que en algunos hospitales se almacenan. Bueno, ahí está la información específica de algún mantenimiento o de algún historial en específico, pero para este tipo de problemas necesitamos de información agregada y de fácil acceso. ¿Cómo hacer esto? Bueno, en este momento vamos a clasificar estos elementos como, por un lado, una estrategia que es la priorización y, por otro lado, una iniciativa de información que es cómo conocer todos estos elementos en base a estos criterios eh, estratégicos. A continuación vamos a hablar del problema número 3. La corrupción es un fenómeno complejo que tiene distintas aristas, pero cuando sucede la corrupción, específicamente la corrupción en la contratación de bienes y servicios, bueno, pues se incrementan los costos, hay bloqueo de recursos financieros y también esto impacta al servicio médico. ¿Okay? Hay distintos tipos de corrupción, desde la apropiación indebida de activos, informes financieros fraudulentos, conflictos de interés, participación indebida del servidor público, tráfico de influencias, etc. Cada uno de estos tipos de corrupción tiene características específicas y dependiendo del tipo de corrupción más común, más relevante de cada organización, hay que poner controles, hay que tomar una estrategia de comunicación. En este caso, para este momento, esta sesión, vamos a hablar en términos generales de lo que hay que hacer para combatir este tipo de problemas. En términos generales, la recomendación es tomar una decisión estratégica para comunicar y sensibilizar al equipo del impacto de la corrupción en la organización, en el hospital. Eh, la mayor parte de los hospitales tienen un reglamento, hay una normatividad que describe cuáles son las consecuencias de este tipo de acciones y esto hay que comunicarlo con la mayor claridad posible para prevenir que el personal caiga en este tipo de comportamiento. En términos de procesos, nuevamente esto es una recomendación general, hay que identificar los procesos clave e incluir los pasos de control necesarios para que las conductas que derivan en actos de corrupción puedan tener una doble verificación, es decir, no es la misma persona que ejecuta que la que valida, ¿no? Hay que identificar estos pasos clave. En términos de las personas,
lo que se recomienda es capacitar al personal sobre las mejores prácticas anticorrupción. Hay que trabajar con las personas para no únicamente la sensibilización, sino también hacerlos parte de la solución. Es decir, cómo verificar que su trabajo cumpla con con los mejores lineamientos. Con respecto a las herramientas, bueno, las herramientas, no únicamente máquinas y herramientas, sino las herramientas de información, de notificación, de alertas, pues tienen que ver con la facilitación de, los eventos que pueden alertar, notificar al personal específico sobre tal vez algunas advertencias o notificaciones. Y finalmente, pero no por eso menos importante, la información para la toma de decisiones. Acceder a la información tanto de los procesos, de los servicios, de las adquisiciones, tiene que ser algo que de manera conjunta, tanto el departamento como la organización y el hospital identifiquen las métricas y los reportes que necesitan dar a los cuales se necesita dar seguimiento puntual para identificar cómo va en la lucha anticorrupción. Estos elementos, como pueden ver, son a nivel general y describen lo que en términos generales se necesita hacer para evitar la corrupción y la contratación de bienes y servicios. Con este tercer problema, vamos a cerrar esta primera parte y como pueden ver también aquí clasificamos las iniciativas de solución. Eh, en, este, en esta siguiente lámina les quiero compartir que cruzamos los problemas que están del lado izquierdo, así como las iniciativas ya clasificadas. Hay, como comentamos al inicio, iniciativas estratégicas de procesos, personas, herramientas, información. Aquí lo que quiero compartir es que comenzamos a ver un patrón interesante. Evidentemente, el primer problema, que es un problema eh, complejo o compuesto, es el que tiene mayor cantidad de iniciativas. Sin embargo, si lo analizamos en términos de las categorías de análisis, vemos que para la información tenemos 10 iniciativas. Estas 10 iniciativas, que son las que vimos en cada uno de los problemas, se mapean del lado derecho a la fuente de datos. En la gran mayoría, lo que observamos de este ejercicio que estamos realizando es que la mayor parte de fuente de información para la toma de decisiones se obtiene de un tipo de sistemas que se llaman Enterprise Asset Management o gestión de activos empresariales. Eh, la única excepción es la fuente de datos que tiene que ver con la productividad de los servicios médicos, que esto es algo que se puede obtener probablemente de las propias áreas o en algunos casos de sistemas como los GIS o tal vez en algunos casos de expedientes clínicos electrónicos. Eh, Aquí el mensaje principal que les quiero compartir es que este tipo de problemas, como pueden ver, no son sencillos. El personal de los departamentos de ingeniería biomédica se enfrentan a ellos todos los días. Para poder solucionar estos, uno de los elementos importantes es la información para la toma de decisiones. Evidentemente, la información no es lo único, tiene que haber una decisión estratégica clara para la solución de estos problemas. Probablemente hay que modificar procesos, seguramente hay que capacitar al personal, hay que verificar que se utilice la herramienta adecuada para facilitar la distribución de la información, pero evidentemente obtener la información en términos de métricas o reportes es fundamental para que el personal pueda tomar decisiones en el día a día. Muy bien. Vamos a
continuar aquí. Voy a continuar y voy a hablar ahora de Biodata. Biodata es la herramienta que tenemos en Biosec. Biodata es un sistema de gestión de activos hospitalarios. Eh, Tiene múltiples características, ventajas y beneficios. Voy a resaltar lo que me parece que puede ser de mayor utilidad para la audiencia. Uno es maximizar la vida útil de activos hospitalarios. La maximización de la vida útil tiene que ver con una serie de tareas previas que hay que hacer, por ejemplo, garantizar la cobertura y la realización de los mantenimientos correctivos y preventivos, asegurar la calidad en activos y servicios y controlar los costos de operación de los servicios. Además de que sea fácil de utilizar. Eh, En términos generales, bueno, hay muchos más beneficios que los departamentos de ingeniería biomédica o de conservación y mantenimiento pueden tener, desde cumplimiento con estándares para certificación, optimización de recursos humanos y tecnológicos, información con indicadores de calidad, proyección de presupuestos basados en evidencia y de acuerdo a necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver un poco más adelante que un sistema de este tipo no es únicamente para las áreas técnicas, sino hay varias áreas funcionales que se pueden beneficiar de la utilización de este tipo de sistemas. Vamos a verlo un poco más adelante. Específicamente, Biodata está compuesto por módulos, es decir, se utilizan los módulos que se necesitan. Voy a ir uno por uno mencionando brevemente qué es lo que tiene. Un momentito, por favor, mientras tomo un poco de agua. Muy bien. Vamos a comenzar por el módulo de inventarios. El módulo de inventarios es un módulo fundamental en este tipo de sistemas. Dentro de Biodata hay tres tipos de inventarios. El inventario de máquinas y herramientas, ahí están los equipos médicos, pero también pueden estar otro tipo de máquinas, calderas, etcétera. El segundo tipo son los materiales, que son todos aquellos activos que tienen un ciclo menor a un año, consumibles, refacciones, etcétera. Y el tercer tipo de activos son las instalaciones. En un hospital tenemos instalaciones eléctricas, hidráulicas, de gases medicinales, inclusive de telecomunicaciones, que pueden fallar y hay que mantener. ¿Ok? El segundo módulo del cual les voy a platicar tiene que ver con las adquisiciones. Es todo el ciclo de adquisiciones, desde las cotizaciones, la gestión de proveedores, datos de los proveedores, contratos maestros, anexos de contrato, así como la recepción de los bienes y servicios. Es un ciclo de vida que tiene que ver con las adquisiciones que en este tipo de sistemas, y específicamente Biodata, lo contempla. El tercer módulo, que son los mantenimientos, se refiere específicamente a los mantenimientos preventivos, tanto los que digamos, cuando tenemos una planeación anual o multianual y hay que verificar la ejecución adecuada de los mantenimientos, así como los mantenimientos preventivos que pueden ser no planeados, ¿no? Que también hemos visto que se utilizan. El tercer módulo, sí, perdón, el siguiente módulo, que son notificaciones y alertas, cubre específicamente estos eventos en los cuales hay que avisar a las personas indicadas cuando sucede un evento, tanto de incidencias como de mantenimientos correctivos, así como alertas. Las alertas comunican a grupos de trabajo de personas cuando suceden ciertos criterios, como puede ser la antigüedad de una incidencia y que no se ha atendido. Esto significa un incremento en la métrica de downtime para que se tomen las acciones necesarias. El siguiente módulo es la mesa de servicio, que básicamente es una mesa de servicio completa y cubre todas las interacciones entre el personal técnico y las áreas usuarias. Tiene gestión de incidencias, gestión de solicitudes de servicio, gestión de problemas, así como gestión de órdenes de cambio, que es
básicamente la estructura de una mesa de servicio. Tenemos el módulo de tecnovigilancia, que tiene una serie de criterios de identificación de alertas y la generación de los reportes correspondientes para el personal técnico y de gestión. Hay un módulo de configuración general donde tenemos desde monedas, territorios, almacenes, etcétera. El módulo de clasificación de activos, que es una parte fundamental de este tipo de sistemas, es ahí en donde se registran, perdón, por ejemplo, las rutinas de mantenimiento. Las rutinas de mantenimiento de equipo médico o de máquinas y herramientas son muy importantes porque se estandariza las tareas, así como los insumos que se pueden utilizar para la realización del mantenimiento preventivo. Cuando las rutinas de mantenimiento están estandarizadas, es un elemento que apoya a la calidad en el servicio de mantenimiento preventivo, tanto interno como externo. Hay un módulo de productividad de los recursos humanos. Justo era uno de los comentarios acerca de cuál es la productividad. Cómo justificar, por ejemplo, cuando un departamento dice, pues es que no nos damos abasto. La primera respuesta del área de administración o de dirección de un hospital es, si pides más presupuesto, dime por qué lo necesitas. Dime cuál es tu capacidad, dime cuál es la productividad y cómo puedes implementar eficiencia operativa para, con lo que tienes, hacer más. Siempre el tema es el presupuesto. Bueno, uno de los elementos para justificar pedir más presupuesto es conocer la productividad del departamento. También hay un módulo de servicios integrales en donde se gestiona este tipo de servicios donde el proveedor no únicamente da un servicio, sino está compuesto de activos, de material, inclusive de personal. Digamos, es la integración del servicio. Y este módulo funciona tanto para el hospital como para el proveedor. Tenemos un módulo de desarrollo de infraestructura que sirve para evaluar proyectos de construcción o de remodelación. Está basado en normatividad. Y finalmente el módulo de planeación de la demanda. El módulo de planeación de la demanda, a través de un modelo y de datos históricos, permite saber cuál es, en base a la necesidad de mortalidad y morbilidad, derivar la cantidad de personal, de insumos que se necesitan para poder cubrir esa demanda. Este es un modelo que cada hospital va construyendo y se va ajustando para alinearlo a la realidad. Como pueden ver, son varios módulos que conforman Biodata y la suma de estos módulos ayuda a proporcionar la información que los departamentos de tecnología o de activos, llámese ingeniería biomédica o conservación y mantenimiento, necesitan para mantenerse al día en el trabajo diario al cual se enfrentan. Muy bien, ya platicamos un poco de Biodata. Ahora quiero compartirles una comparativa que es de bastante utilidad cuando los hospitales o las empresas que dan servicio a hospitales están evaluando la herramienta que necesitan. En este contexto de salud, pero en general, en las industrias en general, hay dos tipos de herramientas. Unas se llaman Enterprise Asset Management System y hay otras que se llaman Computerized Maintenance Management System. ¿Cuál es la diferencia? Eso es lo que vamos a ver en este momento. En ambos casos, digamos, se utiliza para levantar órdenes de servicio, pero hay una diferencia fundamental. Los EAMS están centrados en el ciclo de vida de los activos, desde la adquisición, la instalación, el movimiento, la reparación, el mantenimiento preventivo, hasta la salida del activo. El enfoque que tienen los EAMS es en el costo total de propiedad, es decir, cuánto te cuesta el activo, porque no es únicamente la adquisición, sino es todo el servicio que incluye. Eso es lo que paga el hospital para dar el servicio médico, es el costo total de propiedad.
Por un lado, el CMMS se centra en las operaciones de mantenimiento preventivo o correctivo. Ese es el foco. El origen, bueno, los EAMS nacieron en los 90s, los MMS vienen desde los 60s y ya un poco mejor en los 80s, específicamente en áreas técnicas. El alcance organizacional, obviamente, es ahí donde la diferencia es mucho más amplia. Mientras que los MMS se enfocan en las áreas técnicas, los EAMS abarcan tanto las áreas técnicas que gestionan activos como las áreas de regulación, gestión de desempeño, inventario y almacenamiento, adquisiciones, planeación, finanzas o grupos de trabajo para proyectos. Es decir, hay un impacto mucho mayor en la organización y evidentemente por esta razón los beneficios que este tipo de sistemas pueden dar a la organización son mucho mayores. Con respecto al tipo de organizaciones que lo utilizan, los EAMS evidentemente son organizaciones más grandes, aunque últimamente organizaciones un poco más pequeñas los están comenzando a utilizar, y los MMS, por la especificidad que tienen, vienen usándolo principalmente organizaciones pequeñas y medianas. El rango de precio varía muchísimo precisamente por el alcance. Unos van de 200 a 1.5 al año, los otros van de 20 a 100,000. Hay opciones más baratas y hay algunas más caras. Las principales se encuentran en este rango. Las industrias, bueno, pues EAMS nació en manufactura, petróleo y últimamente estamos entrando en salud. Los MMS tienen que ver específicamente con servicio. Muy bien. Ya que les compartí este panorama general y comparativo entre lo que significa un EAMS y un CMMS, quiero compartirles ahora algunas ligas que en un momento más se pondrán aquí en el chat para que ustedes puedan revisar la información en detalle. La primera liga que está en amarillo es la presentación de Biodata. Es una página en la cual ustedes van a poder entrar, ingresar sus datos y van a poder ver el video de la presentación. Dura alrededor de 30 o 40 minutos y bueno, van a poder ver qué es lo que contiene Biodata. Hay unas ligas para el canal de YouTube que tenemos en Biosec, viene la liga de redes sociales de Facebook y información general. Con esto estaríamos terminando esta sesión. Deseo sinceramente que haya sido de utilidad para ustedes. Si quieren hacer algún comentario en el chat, por favor, siéntanse en la libertad e intentaremos ir resolviendo las preguntas que la audiencia pueda tener en este momento. Mientras tanto, voy mostrándoles la página de la presentación de Biodata. Permítanme un momento. Aquí. Estoy mostrando acá. Esta es la página donde viene la presentación de Biodata. Se llama learning.biosec.com. En esta página, en Biosec, vamos agregando material de educación continua. Tenemos algunas encuestas que si les interesa, nos gustaría también que nos puedan apoyar. Son las encuestas sobre hospitales públicos, hospitales privados, hospitales APP. Viene también aquí la presentación de Biodata. Voy a darle clic aquí y les manda a la página de la presentación de Biodata. Hay que poner algunos datos generales, registrarse y les da acceso a la presentación detallada de Biodata, donde se ven todos los módulos. La página de Biosec está en biosec.com y hay, en el menú, dentro de productos está Biodata. Aquí van a poder ver información general. Hay un video muy interesante de los beneficios que Biodata puede dar a un hospital. Y finalmente acá abajito viene lo que ofrecemos dentro de Biodata para hospitales y para empresas prestadoras de servicio a hospitales. La configuración básica cuesta 0 pesos. Y bueno, si van agregando alguna funcionalidad, tiene un costo adicional.
Igual para empresas prestadoras de servicio, viene por acá. Aquí viene la descripción de los complementos adicionales en caso de que lo necesiten. Y bueno, si necesitan más información, en la página de contacto de Bioset pueden poner sus datos y bueno, enviarnos un mensaje. Veo por aquí una pregunta, voy leyendo. Ujú, sí. Muchas gracias, Mari. El principal impacto que este tipo de sistemas brindan a los departamentos de ingeniería biomédica. Pues si lo intento resumir, yo pienso que el primer impacto es la certeza de dónde están parados. La certeza en términos de conocer cosas tan básicas como cuál es el inventario y cuál es el inventario funcional, ¿no? Hasta la certeza de conocer la productividad del departamento, eh, el seguimiento de contratos. Esto es algo que puede ser de bastante utilidad para los hospitales. Voy a poner el ejemplo específico. La supervisión de contratos es una de las tareas que los hospitales públicos y privados realizan en nuestra experiencia en la mejor de sus capacidades. Como probablemente todos ustedes saben, la supervisión de contratos tiene que ver con que lo que se describe en los contratos se realice en tiempo y forma. Hay una serie de fechas específicas en los cuales se tienen que realizar los mantenimientos, pero además hay un nivel de servicio. El nivel de servicio que tiene que ver con los tiempos de respuesta que tiene, a los cuales se compromete un proveedor, es uno de los elementos que puede resultar más complejos de realizar. Veíamos hace un momento, me voy a regresar tantito aquí a la presentación, esto de acá. ¿Cómo saber cuál es el gap que tiene un departamento? A pesar de las ganas que el personal le ponga de la determinación, ¿cómo sabemos si lo que estamos haciendo es suficiente? Sabemos que no es suficiente en términos generales, pero no tenemos forma de saber qué tan lejos estamos de lo que se necesita. Bueno, el ejemplo que comentaba de la supervisión de contratos es uno de estos momentos o procesos en los cuales por la complejidad de la supervisión, es decir, imagínense que hay que supervisar 300 equipos en un contrato. Cada uno de estos equipos tiene fechas específicas de mantenimiento preventivo. Cuando fallan, hay un nivel de servicio de tiempos de respuesta divididos en 6, 7 pasos, desde llamadas telefónicas, visitas presenciales, el diagnóstico de la falla, la reparación con refacciones nacionales o internacionales, si están en el listado acordado o están fuera del listado acordado. Una persona que sea responsable o un grupo de personas que sean responsables de dar una supervisión de contrato, no hay forma humanamente posible que puedan tener control de toda la información que necesitan para supervisar un contrato. Ahí es donde herramientas como Biodata ayudan a notificar con anticipación, avisar cuando se hace a tiempo o avisar cuando está a punto de vencerse el nivel de servicio o los tiempos de respuesta. Eh, Ahí es donde, digamos, me extendí un poco en la respuesta, Mari, pero creo que ese es el principal impacto, la certeza. Hay una pregunta adicional que dice, ¿qué se requiere para poder implementar un sistema de esta naturaleza? Mencionaste que es sin costo. ¿Cómo opera eso? Muchísimas gracias. Efectivamente, eh, la manera, digamos, específicamente para Biodata es, hay que notificar que les interesa implementar Biodata en el hospital. Hay un proceso que dura aproximadamente 4 a 6 semanas. Hay que, digamos, si ya tienen el inventario, hay que recolectarlo. Es un proceso de recolección, validación de información, configuración del sistema y habilitar todos los usuarios que necesiten. En paralelo hay un convenio que se realiza con el hospital
para, digamos, formalizar la relación. Es importante para nosotros, digamos, formalizar esta relación para que tanto el hospital como los usuarios, como nosotros, estemos de acuerdo en cuál es el alcance, cuáles son los beneficios que van a tener. Las personas que estén interesadas, les pediría por favor buscarnos a través de las redes sociales o a través de la página de contacto de Biosec en www.biosec.com. Ahí está la página de contacto. Nos pueden hacer llegar sus comentarios y con todo gusto estamos para servirles. En realidad es un proceso que es importante. Este tipo de sistemas son sistemas profesionales, empresariales, digamos, para formalizar todo el proceso de gestión de activos y, bueno, poder dar todos los beneficios. Muchas gracias. Hay una pregunta adicional. ¿Cómo se podría gestionar dentro de este sistema los equipos que entran al hospital en renta o préstamo? Muchas gracias, Daniela. Qué gusto verte. Bueno, dentro de Biodata se puede especificar el dueño del activo. Y así como se puede especificar el dueño del activo, los contratos se asocian a los activos en términos de los servicios de mantenimiento. Si, por ejemplo, hay programas de mantenimiento interno, eso significa que solamente se le pueden dar mantenimiento a los activos propios del hospital. Sin embargo, eh, dentro del hospital puede ser que el Departamento de Ingeniería Biomédica tenga sus propios contratos para activos propios, el Departamento de Conservación y Mantenimiento tenga otro tipo de contratos para los activos de instalaciones, por ejemplo, y cada uno de ellos se maneja por separado, pero integrado en el total del hospital. En ese sentido, como los activos están separados por los dueños de los activos, podemos gestionar este tipo de elementos. El otro caso que sucede en este tipo de sistemas hospitalarios son los servicios integrales. En los servicios integrales, el dueño de los activos no es el hospital, es el proveedor. Sin embargo, es necesario controlar cuando el activo ingresa al hospital y, bueno, tomar todos los datos, se ingresa al inventario, pero con la clara asignación de dueño al proveedor para que evidentemente pueda salir posteriormente. Muchas gracias, Dani. Eh, ok, eso sería en renta. En renta lo mismo, hay que ingresan como un anexo de contrato de renta de activo, así es como entrarían. Otro escenario, por ejemplo, es algunos médicos que para dar servicio en algunos hospitales llevan sus propios activos. Eso lo hemos visto y por supuesto que se puede registrar y formalizar. Hay que hacer un movimiento de una entrada al inventario describiendo quién es el dueño, ¿no? Evidentemente siendo aprobado por las personas responsables. La información financiera y contratos es confidencial para cada hospital. ¿Cómo asegura la administración de la misma? ¿La aplicación está en la nube o es local? Muchas gracias, Aaron. Qué bueno que estás por acá. La información financiera y de contratos, digamos, todos los datos son propiedad del hospital. Esos, digamos, no hay forma de que alguna otra persona tenga acceso a los datos. No únicamente los datos financieros o de clasificación o de inventario, todos los datos son propiedad del hospital. Dentro del convenio que se realiza con los hospitales, y por esto es importante la formalización del convenio, se especifica que el dueño de la información es el hospital. De nuestro lado, digamos, necesitamos tener acceso a la información para dar el servicio, pero la propiedad es del hospital. ¿Cómo asegura la administración de la misma? Bueno, hay una serie de controles de seguridad dentro del sistema que asegura la separación de los datos. Así es como se controla. Y preguntabas también si la aplicación está en la nube o es local. Bueno, la versión que es gratuita está en la nube. Es decir, si ustedes, por ejemplo, en su hospital
que eso es lo que hemos visto, que la mayor parte de los hospitales públicos, y pienso que también la mayor parte de los privados, hay un reto muy importante en la adquisición de sistemas empresariales. Veíamos hace un momento los montos que tienen este tipo de sistemas y son bastante caros. Entonces, la versión básica que tenemos, la versión default, es gratuito y está en la nube. Hay algunos hospitales que quieren tener la instalación en su propia infraestructura. Eso también, digamos, tenemos una modalidad en la cual se hace la instalación en cada uno de los hospitales, pero hay que evaluar una serie de características, tanto de seguridad y de acceso, para proteger tanto los datos como la propiedad intelectual. Si alguno de ustedes está interesado, por favor, háganoslo saber. Dice Margarita, entonces el software se instala en las computadoras. No, Margarita, el software está basado en Internet o intranet, dependiendo de la modalidad. Por lo tanto, el único requerimiento que tiene es, en el caso de que es la modalidad que está en Internet, bueno, una computadora, una laptop o una desktop o una tableta con acceso a Internet, evidentemente la conectividad a los servidores de Internet y algún browser de última generación. Browser de última generación es cualquier browser cuya versión sea de este año, es suficiente. Con eso lo realizas, y en el caso de la modalidad en el cual se instala en los hospitales, bueno, básicamente ahí no necesitas internet porque está dentro de la intranet del hospital, pero evidentemente no sale la señal fuera del hospital. Eso lo controla cada hospital, el equipo de telecomunicaciones. Eh, Muy bien, si hay alguna pregunta adicional antes de cerrar la sesión. Si no, bueno, solamente me resta agradecerles a todos su atención. Ha sido un privilegio. Muchas gracias a CES Salud por la invitación. De nuestro lado, solamente, bueno, agradecerles y decirles que estamos a sus órdenes en caso de que alguno de ustedes quiera tener acceso a este tipo de soluciones. Bueno, aquí están las ligas, también están en el chat de la sesión, y estamos a sus órdenes. Me parece que nos saltamos. Hay una pregunta de... Perdón, aquí me puse en mute un momento. La pregunta es si contiene procedimientos de mantenimiento preventivo precargados o cómo funciona. Excelente pregunta. Cada hospital tiene sus propios mantenimientos preventivos. Dentro de Biodata no hay procedimientos precargados. Cada hospital, digamos, necesita poner la información con la que va a operar, tanto los activos como las rutinas de mantenimiento, como los datos de adquisiciones en caso de que le quieran cargar. Digamos, los datos son propiedad del hospital. Si en algunos casos, por ejemplo, hay algunos hospitales que tienen acceso a algunos recursos de información de rutinas de mantenimiento. Esa información se carga dentro de Big. Básicamente es la información del hospital para su operación. Muy bien. Sandro, qué gusto tenerte por acá, Sandro. Muy bien. Pues muchas gracias a todos. Solamente me resta nuevamente agradecer. Con esto llegaríamos al final de la sesión. Muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Hasta luego.